Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este programa producido por Editorial Sa Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar quiero recordaros que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Editorial Sa Feliz si os suscribís a través del código QR que aparece en el vídeo o en el link, y de esa forma podéis estar al tanto de novedades, ofertas y productos de Editorial Sa Feliz. Dicho eso, pasamos a la lección número 9. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El versículo de memoria que nos propone se encuentra en el Salmo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ya el versículo de memoria nos adelanta ese carácter especial de los salmos que proyecta hacia el futuro estos salmos mesiánicos, profecías y elementos que luego Jesús utiliza de alguna forma para dar cumplimiento a estos mismos salmos. Hay ejemplos de por ejemplo, la divinidad de Cristo, su filiación divina, la obediencia, el celo por el templo de Dios, la identidad como el buen pastor tan conocida, la traición, su sufrimiento y el hecho, por ejemplo, de que sus huesos no se quebraran en su muerte, la resurrección, la ascensión, el sacerdocio y la realeza. Todos estos elementos aparecen de forma explícita o implícita en los salmos. De forma especial encontramos lo que se llama el cumplimiento tipológico, es decir, en los salmos aparecen elementos que después se encuentran con su antitipo, con la persona real de Jesús en el Nuevo Testamento. Y el ejemplo es el Salmo 24, Salmo 45, Salmo 72, Salmo 101, donde aparece como rey y juez, y también el Salmo 88 y el Salmo 102, con ese aspecto de las oraciones del siervo de Dios. Vamos a estudiar, por tanto, durante esta semana estos elementos tipológicos, proféticos, de los salmos en referencia a Jesús como Mesías. Continuamos con el estudio de la Escuela Sabática, llegamos al domingo 25 de febrero. El pastor divino y abnegado. Yo creo que uno de los salmos más conocidos, si no el más famoso, es el Salmo 23. Y así como él, otros salmos, el 28, el 80, el 78, el 79 y el 100, nos hablan de una bonita figura del pastor. Y es curioso el mero hecho de pensar que Dios se revele a su pueblo y de todas las... Bueno, tienen muchas formas de revelarse, muchas metáforas, pero una de las que más se utiliza es la de pastor. La noción de pastor, pues, implica el cuidado del rebaño. Implica muchas cosas, pero sobre todo ese cuidado tierno, abnegado, cercano que tenía el pastor en esa cultura, ¿verdad? En ese tiempo. Incluso hoy en día hay lugares donde los pastores siguen realizando esta función de alimentar, de acompañar, de proteger, estar velando por cada uno de los miembros de su rebaño, de las ovejas, ¿verdad?, de su prado. Así que en ese sentido la imagen es muy potente y aparece pues la cercanía, aparece el cuidado y también la noción de propiedad de Dios sobre su rebaño. El rebaño es suyo y Él es el pastor, es dueño de todas las ovejas y por eso precisamente las cuida con ese vínculo especial. Hay algo curioso y es que los reyes eran considerados pastores de los pueblos. Sin embargo, únicamente Dios merece realmente ese título porque Jesús se declara como el buen pastor. Es decir, puede haber pastores, había algunos reyes que tenían esa función, o sea, se atribuye la función pastoral, más que nada a los reyes, pero que aparezca Jehová y diga yo soy el buen pastor, es un elemento muy importante. Hay algo muy bonito también que aparece vinculado ya con el Nuevo Testamento, y es que el rebaño escucha la voz del pastor. Y en ese sentido, en el capítulo 10 de Juan, aparece esta noción que el apóstol rescata para unir justamente la noción del buen pastor del Salmo 23 y de otros salmos con la figura pastoral de Jesús como ese pastor del rebaño. De alguna forma, esto no hace sino afianzar nuestra esperanza, nuestra seguridad en que Jehová, Dios, es nuestro pastor y nos va a cuidar hasta las últimas consecuencias. Llegamos a la lección del lunes 26 de febrero, el Mesías sufriente. Bueno, hay algo fascinante en algunos de los salmos, como el que vamos a estudiar hoy, el Salmo 22 y el 118, ¿verdad? Sobre todo el Salmo 22, que es fascinante porque describe con exactitud lo que le iba a ocurrir a Jesús. Es considerado una profecía mesiánica explícita porque muchos de los elementos que aparecen en ese salmo no se pueden aplicar históricamente al rey David.
o sea, no tienen nada que ver con él. Sí que el rey David, inspirado, lo escribe, lo compone, probablemente motivado por una experiencia de sufrimiento personal, pero trasciende el tiempo y la historia y se aplica directamente a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Pues que aparecen elementos como el tormento de la separación que sufrió Jesús de su Padre. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿verdad? Aparece en este Salmo 22. Y la realidad que estamos viendo, la realidad teológica a la que hace referencia, nos cuesta entender. Pero de alguna forma, Dios colocó sobre Jesús el pecado, la iniquidad de toda la humanidad. En ese sentido, Jesús se convirtió en pecado, ¿verdad? En semejanza de carne de pecado, aparece en el Nuevo Testamento, y en ese sentido cargó con nuestras culpas. Y ese pecado que separa de Dios ontológicamente, en este caso estaba separando a Jesús de la divinidad. Imaginaos lo que representa eso. Dice Elena de White, sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. De alguna forma podemos entender que en esos momentos Jesús, plenamente divino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la divinidad quedaba fracturada en el sentido de que Jesús mismo quedaba separado porque el pecado separa de Dios. Obviamente el Padre estaba allí, el Espíritu Santo estaba allí, pero Jesús no los podía sentir, no los podía notar cercanos, porque el pecado producía esa separación tremenda. Solo con imaginarlo, imaginaos lo que representa esto a nivel de sacrificio de Jesús. Sin embargo, a pesar de eso, Jesús se encomendó a su Padre, confió plenamente en que ese momento de separación iba a ser temporal y finalmente muere por todos nosotros y de alguna forma muere arrastrando el pecado y acabando con él. En ese sentido, es una fase importante del plan de salvación. Después continúa, ¿verdad?, la intercesión en el lugar santo y finalmente en el lugar santísimo, es la expiación final, pero este momento de la historia queda reflejado y marcado en el Salmo 22 de una forma especial. También aparecen los comentarios de la gente que se burlaba de Jesús, aparece que los soldados vendieron, se repartieron las vestiduras de Jesús, ¿verdad? Todos esos elementos van apuntando a ese momento crucial de la historia y lo importante es que Jesús, sabiendo lo que iba a ocurrir, accedió a vivir esa experiencia por nosotros para poder salvarnos. Continuamos con el estudio de la lección, en este caso el martes 27 de febrero, siempre fiel a su pacto. Es trágica la secuencia de acontecimientos que se dan durante todo el Antiguo Testamento en un ciclo en el que el pueblo de Dios de alguna forma rompe el pacto y Dios tiene que mantenerse fiel a ese pacto a pesar de lo que hace su pueblo. Es un ciclo que se da vez tras vez. La permanencia del pacto se basa no en el hombre, sino en Dios. Dios es garante del pacto. Dios es el que mantiene el pacto. Dios es el que restaura el pacto vez tras vez. En ese sentido aparece la ira del Señor, que es una expresión del juicio divino, aparece en el Salmo 38, pero no dura para siempre, sino que de alguna forma la ira del juicio de Dios ocurre cuando el pueblo de Dios rechaza el pacto, cuando traiciona a Dios, cuando le engaña una y otra vez, pero Dios aparece perdonando al pueblo una vez que éste se arrepiente. Cuando el pueblo se arrepiente, Dios restaura la relación, el pueblo restaura la relación con Dios y Dios perdona. Vez tras vez Dios perdona. Y en ese sentido la esperanza renovada del pacto surge de esa seguridad en la alianza en la que el pueblo le pide a Dios que recuerde su gracia, como en el Salmo 89. Al final, el reino de Dios prevalece, el reino de Dios se instaura y todo eso es gracias a la gracia de Dios que en su pacto permite que el pueblo, a pesar de que se rebele, pueda volver a él. Qué bonita imagen, ¿no? Porque en nuestra vida se nos ofrece el mismo pacto, un pacto en el que Dios siempre está, Dios siempre es fiel, y aunque algunas veces nosotros podamos caer, tenemos la oportunidad de la gracia y de volver a Dios. Simplemente una imagen que aparece en la escuela sabática este día es la noción de primogénito aplicada a Jesús, pero claro, igual que David no era primogénito en términos genéticos, en términos de orden de nacimiento, sino en términos de preeminencia, así también Jesús obviamente no es primero en términos de nacimiento, porque es eterno,
pero sí que tiene la preeminencia y a eso hace referencia esta expresión. Continuamos con el estudio de la escuela sabática, llegamos al miércoles 28 de febrero, donde nos habla del Rey eterno de poder incomparable. La escuela sabática nos recuerda que esta noción de Dios como Padre del Mesías apunta precisamente a la coronación del Rey cuando fue adoptado en el pacto de Dios. Esta idea de el Mesías coronado Rey, sentado a la diestra de Dios, es muy fuerte en toda la Biblia. Y es que el sentarse a la diestra de era una máxima representación de poder. Aparece en los Salmos, aparece después también en Apocalipsis, ¿verdad? La coronación precisamente de Jesús en los capítulos 4 y 5. Ese acto de coronación, entronización de alguna forma, es cuando se otorga todo el poder, todo el derecho a reinar y a gobernar. El Mesías, por tanto, se siente a la diestra de Dios como alguien que posee honor y autoridad sin precedentes, como aparece en el Salmo 110, y luego aparece también en Hechos esta figura. La noción de poner a los enemigos como estrado de sus pies, bueno, hace referencia a esa costumbre, ¿verdad?, de los tiempos antiguos, donde el rey vencedor colocaba el pie sobre el cuello de los vencidos. Es una imagen común para la gente en esos tiempos para descubrir y para entender todo el poder y preeminencia que implica que son dados al Mesías una vez que es coronado y entronizado. La noción de vara también tiene esa noción de juicio divino que pone fin al mal y representa un reinado sin rival de Cristo, que aparece también en Apocalipsis 2 de forma explícita. Finalmente, la escuela sabática nos recuerda un aspecto importante, y es que en Daniel 7 se muestra este aspecto de coronación final, de victoria final, cuando después de dar el juicio a los santos del Altísimo, se establece un reino cuyo reinado es para siempre, es eterno. Así que esta noción de rey, de reyes, ¿verdad?, coronación y poder, se arrastra en el Antiguo Testamento a través de diferentes imágenes en muchos de los salmos y finalmente se completa en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis, y nos da la certeza de que Jesús logra el poder absoluto para salvarnos absolutamente. Continuamos el estudio de la escuela sabática, llegamos al jueves 29 de febrero. Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. En este día nos centramos de forma especial en el Salmo 110. Y es muy importante señalar este aspecto de sacerdote y rey. Es algo especial que se aplica al Mesías. El Mesías es dotado de una realeza eterna en el Salmo 110 y de un sacerdocio especial porque es del rango de Melquisedec. Es curioso porque en el Antiguo Testamento en ningún lugar los reyes actuaban de sacerdotes. Es decir, el rey podía ofrecer sacrificios, pero siempre en el santuario, siempre dándoselos al sacerdote para que ellos realizaran justamente esta función. De hecho, en el Antiguo Testamento nunca se habla del rey David ni de ningún otro rey como poseedores del sacerdocio que sí se dice que ocupa el Mesías, ese sacerdocio del orden de Melquisedec. Y en ese sentido, que el Mesías pueda reunir la realeza y el sacerdocio es un mensaje teológico muy importante, porque precisamente es Rey divino y sacerdote eterno. Cristo tiene el poder de salvar y de alguna forma reclama justamente esas imágenes de rey y sacerdote, porque tiene el poder del rey y tiene el sacerdote del poder espiritual para poder ser intermediario, en este caso en el santuario celestial. Así que estos salmos nos dejan la certeza de que la salvación que el Señor ha preparado para nosotros es completa y porque tiene la capacidad que se ha ganado, ¿verdad?, y ha comprado nuestra salvación, los derechos universales, y los puede aplicar tanto como rey como en función de su sacerdocio. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro estudio de esta semana, al viernes 1 de marzo. Siempre aparece este resumen, ¿verdad? Y hay aspectos de la lección que destaca Elena de White. Para empezar, los salmos son oraciones de Cristo y oraciones acerca de Cristo. Y esto es muy bonito porque reflejan el pensar y el sentir de Jesús, inspirando a los salmistas para componer los salmos, y a la vez son oraciones acerca de Jesús y nos dan una visión única en este sentido.
Jesús se presenta como Dios con nosotros y nos acompaña, nos guía, y en todas las imágenes que estamos viendo en este trimestre, ¿verdad?, de los Salmos se destacan aspectos especiales. En este sentido, hay un párrafo de Elena White muy bonito, dice: por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad, se aferró al trono de Dios. Como Hijo del Hombre nos dio un ejemplo de obediencia, como Hijo de Dios nos imparte el poder para obedecer. Es fascinante saber que el gran Yo Soy del Antiguo Testamento se encarna, viene a la tierra, se hace uno de nosotros y a partir de ahí no nos deja donde estamos, sino que nos da el poder para obedecer y el poder para ser salvos en su nombre. Qué bonito pensamiento, que nos acompañe hoy y siempre. Que el Señor os bendiga.